Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y sucedió que, mientras el pueblo de Israel se congregaba en el desierto, la angustia se apoderó de muchos, pues la carga de los habitantes de Egipto seguía pesando sobre sus corazones. Moisés, llamado por el Señor, se acercó al tabernáculo de reunión y se postró ante la presencia del Altísimo. Caía sobre él el peso de un liderazgo cargado de dudas y anhelos, así como lo había hecho sobre los ancianos y los líderes del pueblo. ¿Por qué, oh Señor, has traído a este pueblo a la ruina?, clamó Moisés en su angustia. Si tú has decidido despojarlos de las cadenas de Faraón, ¿por qué, entonces, les has dado la libertad solo para llevarlos a una tierra de desolación? Y el Señor respondió a Moisés desde la nube, su voz retumbando como un trueno en el monte. Recuérdales mis promesas, porque yo soy YHWH, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He venido a liberarlos, no solo de la opresión, sino para llevarlos a una tierra que mana leche y miel. Éxodo 3 y 15, Moisés, aunque temeroso, se levantó con nuevo fervor. Oh Yahweh, ¿cómo se manifestará tu poder ante este pueblo? A lo que el Señor le respondió, ve y habla con Faraón, pues yo endureceré su corazón para mostrar mis maravillas entre ellos. Y así, Moisés salió con determinación para cumplir el mandato divino, llevando consigo la promesa de restauración y libertad. Los días pasaron y Faraón todavía no se rendía. Cada plaga caía sobre Egipto, el agua transformada en sangre, las ranas, los piojos, las moscas, la muerte del ganado, y la plaga de úlceras sobre los magos de Egipto. Sin embargo, el corazón de Faraón se endurecía aún más. Cada vez que Moisés se presentaba con palabrerías de salvación, Faraón respondía con desdén, despreciando el poder del Dios de Israel. Y en ese clímax de resistencia, Moisés se volvió hacia el pueblo y les habló con la fuerza del Espíritu. Pueblo de Dios, no desmayen, pues esta es una señal del poder de YHWH. Él ha determinado liberar a su pueblo, y su mano poderosa interviene sobre todo. Un último tiempo de juicio vendrá, pero será para hacer que Faraón reconozca quién es el verdadero Dios. Y allí, mientras la novena plaga iba a caer sobre Egipto, el Señor dispuso en su corazón el acto más grande, la muerte de los primogénitos. Pero al pueblo de Israel les daré instrucciones, dijo YHWH a Moisés, para que queden marcados y sean salvados por la sangre del Cordero, un signo que los protegerá. Esa noche, las familias de Israel se reunirían en sus moradas, y el Cordero sería sacrificado. Tomarán su sangre y la aplicarán en los dinteles de sus puertas. Éxodo 12, 7, ordenó el Señor, y así el ángel de la muerte pasará de largo. Este es el signo de mi pacto con ellos. La oscuridad de la noche llegó, y el silencio pesaba sobre Egipto. El clamor del dolor resonó por todas partes cuando el juicio de Dios fue ejecutado. Pero en las casas de los israelitas, donde se encontraba la sangre del Cordero, había paz, y así se llevó a cabo el cumplimiento de la promesa. A la mañana siguiente, Faraón, quebrantado, dejó ir a los israelitas, y el pueblo salió con manos llenas de riquezas, sacudiendo el polvo del egipcio detrás de ellos. Pero al cruzar el mar, los ojos de Moisés se levantaron al cielo y una revelación se estaba gestando en su corazón. ¿Quién es este Señor que me ha enviado? ¿Cuál es su plan para esta nación? Y así, en medio de su asombro, un nuevo misterio se comenzaba a desvelar, el cual resonaría a través de las generaciones, la venida del Mesías, ¿quién sería el verdadero Cordero sacrificado? El misterio de su redención empezaba a tomar forma, un plan divino en la historia de su pueblo. Porque no solo nos ha liberado de la opresión, sino que nos prepara para la gloria, reflexionó Moisés, en un susurro reverente, y el pueblo avanzaba, allí donde YHWH iba delante de ellos en una nube y fuego, llevando consigo la certeza de que su historia no había terminado. ¿Cuál será el próximo paso del Creador? Se preguntaban los corazones ansiosos. La respuesta, aún por revelarse, resonaría en el tiempo, iluminando el camino hacia el cumplimiento eterno de su pacto. Y Moisés, guiado por la nube y el fuego, se detuvo en la ribera del mar. Sus pensamientos eran un torbellino de asombro y reverencia. El pueblo, con su fe minada por el miedo, se volvió hacia él con miradas que interrogaban. ¿Qué haremos ahora? ¿Dónde está nuestra salvación? Preguntaban entre murmullos y temores. El rugido del mar resonaba con una fuerza imponente, como si las aguas mismas se prepararan para desatar su furia. Moisés, antes de responder, se postró una vez más, buscando en la presencia del Altísimo la guía que necesitaba en aquel momento crítico. Señor, ¿qué debo hacer?
tus promesas son verdaderas, pero el mar se extiende ante nosotros como un abismo sin fin. Y el Señor habló a Moisés, su voz clara y poderosa. Dile al pueblo que no tema. Avancen, porque yo los guiaré a través de las aguas. Levanta tu mano sobre el mar, ordenó, y las aguas serán separadas. Yo haré un camino en medio de ellas. Moisés, lleno de determinación renovada, se volvió hacia los israelitas y proclamó con voz firme, no temáis. El Señor, nuestro Dios, nos abrirá el camino. Avancemos hacia la libertad. Con fe, comenzó a elevar su vara en dirección al mar. De repente, un viento fuerte sopló, como si el mismo aliento de Dios estuviera separando las aguas. El mar se dividió, formando muros a izquierda y a derecha, y un camino seco surgió ante ellos. Los ojos del pueblo se llenaron de asombro y temor reverente. Caminen, hijos de Israel. Sigan este camino que el Señor ha preparado, gritó Moisés mientras los primeros se adentraban en el sendero que se abría ante ellos, sus pies tocando la tierra firme detrás de ellos. El ejército de Faraón corría veloz, motivado por la furia y la disciplina de un rey que no había comprendido que había desatado la ira de Dios. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Moisés sabía que la victoria estaba asegurada. Mira bien lo que el Señor hará hoy, porque los egipcios que hoy veis, jamás los volveréis a ver, exclamó. Como un eco de la promesa divina. Así, al avanzar, el pueblo de Israel sintió una mezcla de terror y esperanza. Las aguas se alzaban como gigantes a ambos lados, y sus corazones latiendo con fuerza, sabían que el Dios de sus padres estaba con ellos. Finalmente, al llegar al centro del mar, Moisés miró al horizonte y vio la gloria de Dios manifestándose. Y así, con un ademán, extendió su mano una vez más, y las aguas comenzaron a regresar con furia. Los muros de agua cayeron violentamente sobre el ejército egipcio, ahogando el dominio de Faraón en un poderoso acto de juicio divino. La música de los cielos sonó en los corazones de los israelitas mientras comenzaban a danzar y a cantar. Cantaré al Señor, porque se ha engrandecido gloriosamente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Resonaban sus voces en el aire, desbordando gratitud y alabanza. Moisés, con el pueblo detrás de él, levantó los ojos hacia los cielos. Oh Señor, tu mano poderosa ha hecho maravillas entre nosotros, y así, tu plan se despliega. Pero, ¿qué más has de hacer para guiar a esta nación hacia la tierra prometida? En respuesta, el Señor susurró al corazón de Moisés un nuevo misterio. Hay un camino que aún no conoces, un pacto que estableceré con mi pueblo a través de la tierra, y en los días venideros, otro cordero será sacrificado, y así el curso de la historia se alterará para la redención de todos. El aire se llenó con el eco de la promesa soberana. Los corazones latían con anticipación, hacia un destino que sería más que la mera libertad de la esclavitud. La sombra del sacrificio y la esperanza de un futuro glorioso comenzaron a dibujarse en la fe del pueblo. ¿Quién es este Mesías que ha de venir?, murmuró Moisés, con una mezcla de temor y expectativa. El mar quedó atrás, pero las preguntas del corazón se intensificaban. Esperamos, oh Señor, la revelación de tu misterio, se decían unos a otros, sabiendo que la historia de su redención apenas comenzaba a revelarse. Mientras los israelitas celebraban su liberación con cánticos y danzas al unísono, la atmósfera vibraba de alegría y fe. Moisés, aún contemplando la majestuosidad del mar que había sido cerrado como un testimonio viviente del poder de Dios, sintió una profundidad de propósito en su corazón. Sin embargo, una sombra de inquietud lo acompañaba. Las promesas divinas eran vastas, pero el camino hacia la tierra prometida se trazaba lleno de desafíos. ¿Qué más nos aguarda, oh Señor?, se preguntaba a sí mismo mientras su mente buscaba la sabiduría de la historia antigua, guiado por el deseo de entender el plan soberano de su Dios. Entonces, el Señor habló de nuevo, esta vez con un tono que retumbaba como el trueno. Moisés, ve hacia el desierto, y allí hablaré a tu corazón. Escribe los estatutos que guiarán a mi pueblo, porque en estos días se formará una nación. El pueblo de Israel, aún cargando la adrenalina de su milagrosa salvación, giró su mirada hacia Moisés, quien se disponía a liderarles hacia lo desconocido. Marcharemos hacia la tierra que fluye leche y miel. No temáis, porque el Dios que nos ha liberado es el mismo que nos protegerá, proclamó, su voz resonando con fervor divino. Así, partieron hacia el desierto, guiados por la nube en el día y el fuego en la noche. Las heridas del pasado parecían alejarse, pero dentro de ellos brotaba un continuo anhelo de entender el propósito detrás de su liberación. Las voces en el campamento comenzaron a entrelazarse en debates, y algunos, llenos de temor,
preguntaban si volverían a caer en la opresión egipcia, mientras otros clamaban por entender el mensaje de la libertad y la resistencia del pacto. Al caer la noche, Moisés buscó la intimidad en la presencia de Dios, subiendo al monte Sinaí. Con cada paso, una resolución se apoderaba de él. Una vez en la cima, volvió su rostro hacia el cielo estrellado. «Oh Señor, revela tu gloria y tu voluntad para este pueblo», clamó en un susurro reverente. La respuesta del Señor resonó en su espíritu, y una luz brillante lo envolvió, llenando el aire con un sentido de sacralidad. «Escucha, Moisés», dijo el Señor, «he visto la opresión de mi pueblo, y he venido a establecer un pacto que les ofrecerá salvación, no solo de la esclavitud terrenal, sino de la esclavitud del pecado. En este nuevo pacto, mi presencia descenderá entre ellos, y cambiaré sus corazones de piedra en corazones de carne». Moisés, rebosante de asombro y reverencia, entendió que el camino hacia la redención y la restauración sería más que solo un éxodo físico. «¿Cómo será este pacto, oh Señor?», preguntó con humildad. Y un silencio profundo siguió, como si el mismo universo esperara ansiosamente la revelación. «Un cordero será presentado, y su sangre será el sello de mi pacto», el Señor reveló, y con cada palabra, el misterio de la salvación comenzó a enlazarse con la historia del pueblo de Israel. «Pero este sacrificio será un reflejo de mi amor eterno, que tocará las naciones. Espéralo, porque en la plenitud de los tiempos, se manifestará el que quitará el pecado del mundo». Con este eco de promesa, la noche se iluminó, era como si el cielo mismo se abriera y las estrellas danzaran en celebración. El mensaje impactó el alma de Moisés, quien sabía que había algo de un asombroso futuro entrelazado con su presente. El pueblo, por su parte, aguardaba expectante, la revelación estaba al borde de sus corazones, tan viva como el aire que respiraban. Así continuaron avanzando por el desierto, de acuerdo con el susurro de la voz divina que les guiaba, llenos de anhelo, esperando la llegada del Cordero prometido, con la esperanza de que su redención se acercaba más y más. El eco del pacto resonaba entre ellos, ya que el futuro aún guardaba un sorprendente desenlace. «¿Qué gran obra realizará Dios entre nosotros?», se preguntaban, conscientes de que su historia apenas comenzaba a entrelazarse con el misterioso plan del Altísimo. Mientras la travesía por el desierto proseguía, la atmósfera estaba cargada de expectativa y temor. Cada paso sobre la arena amarga hablaba de una liberación y a la vez de una larga batalla interna. Las tensiones comenzaron a surgir entre los israelitas, quienes, a pesar de la libertad recién adquirida, no podían callar sus inquietudes. Al caer la tarde, el pueblo se reunió en torno a la fogata, el resplandor de las llamas revelaba rostros de incertidumbre. Algunos, con ansias de volver a Egipto, se levantaban para murmurar: «¿Dónde está este Dios que nos ha liberado? Nuestros estómagos aún están vacíos, y nuestras vidas se sienten inciertas. ¿Nos ha traído para morir en este desierto?». Moisés, sintiendo el clamor en su corazón, se volvió hacia el campamento y con voz firme, les habló: «Pueblo de Dios, no olvidemos los milagros que hemos presenciado. Jehová es nuestro refugio y fortaleza, un pronto auxilio en las tribulaciones. Han visto su mano poderosa y su gloria en el mar. Él no nos ha dejado a merced de nuestros enemigos, y no nos abandonará en este camino». Pero las dudas se aferraban como sombras en la penumbra. En el corazón de cada uno, una llamativa pregunta reverberaba: ¿acaso quiere Dios que atravesemos este desierto para encontrar la muerte? Precisamente cuando la desesperanza comenzaba a socavar su fe, Moisés se apartó, buscando nuevamente la presencia del Señor. Ascendió al monte Sinaí, donde en la soledad se sintió llamado, y allí, el fuego divino descendió nuevamente sobre él. Su corazón palpitaba al recibir la segunda visión, una vez más fue iluminado por la esencia de Dios. «Escucha, Moisés», resonó la voz de Yahvé entre el retumbar del trueno. «He oído el lamento de mi pueblo, y estoy por enviar pan del cielo, para que comprendan que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Este es el signo de mi pacto. Te doy las instrucciones para que las transmitas a los hijos de Israel, para que comprendan su propósito y mi amor hacia ellos». Los ojos de Moisés se iluminaron con la promesa de la provisión. «Oh Señor, ¿cómo reconocerán tu mano entre ellos? El maná caerá cada mañana, como un regalo. Solo deben recoger lo suficiente para el día. Así aprenderán a confiar en mí, dejando de lado la ansiedad que trae la escasez. Les enseñaré a observar el sábado, como señal entre ellos y yo, pues el séptimo día será un día de descanso, un pacto eterno». Mientras descendía Moisés,
llevando las instrucciones del Altísimo, el pueblo aguardaba, expectante. Las palabras de su líder eran como un bálsamo para las heridas abiertas por la duda. Mañana, el Señor les proveerá pan del cielo y en el sexto día, doble porción para que pueda descansar en el séptimo. Este acto de provisión será su recordatorio de su promesa y su cuidado constante. El temor se transformó lentamente en asombro y esperanza. En medio de la desolación del desierto, un nuevo pacto se tejía firmemente con el hilo de la fe. Así, cada mañana, al despertar, los israelitas mirarían hacia el cielo y recordarían que aquel que los liberó no los abandonaría. El maná se convertiría en el símbolo de su fidelidad. Mientras tanto, el eco de la promesa del Cordero resonaba más fuerte que nunca. Pero esto es solo el comienzo, murmuraba Moisés para sí mismo, sintiendo que un hilo mayor conectaba su realidad con el propósito eterno de Dios. ¿Qué otras maravillas se revelarán en el camino? Reflexionó. La noche se cernía sobre el desierto, imponente, pero una luz de esperanza brillaba en su corazón. Nadie sabía que el verdadero plan de salvación se actualizaría con la llegada de un niño que también sería el pan de vida, quien daría su vida en expiación, alcanzando así a toda la humanidad. Así, el pueblo, con fe renovada, se preparó para aventurarse en el desierto, confiando en que el maná que caerá sería solo un anticipado recordatorio de la salvación que vendría. ¿Qué más nos depara nuestro Dios?, se preguntaron unos a otros, llenos de expectativa. Ante lo desconocido, sabiendo que las promesas divinas aún estaban por cumplirse. Al amanecer, el vasto desierto se vestía con un manto de rocío que brillaba como perlas al sol. Moisés, al levantarse, recordó la promesa de Dios y, con fe renovada, se dirigió al pueblo. Hoy, el Señor cumplirá lo que ha prometido. Estén atentos y esperen con corazones dispuestos, porque el maná descenderá del cielo. Los israelitas se agolpaban en la clara mañana, llenos de expectación y temor. Una mezcla de susurros y murmullos recorría la multitud. ¿Qué será este maná? ¿Serán solo promesas vacías? Algunos, llenos de dudas, eran escépticos, otros, la esperanza iluminaba sus rostros como el sol naciente. Como Moisés había anunciado, cuando el sol apenas comenzaba a calentar, una capa brillante de maná cubrió el suelo. Era un regalo divino, lleno de dulzura, un recordatorio palpable de su fidelidad. El pueblo se lanzó a recogerlo, cada uno tomando lo necesario. Y así, el primer día se convirtió en un testimonio eterno de la bondad de Dios, pues, al comer del maná, recordaron las palabras del propio Señor: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Deuteronomio 8:3. Sin embargo, la naturaleza humana era aún efímera y voluble. Tras un tiempo, algunos comenzaron a quejarse de la monotonía de este alimento celestial. ¿No hay más que este maná para comer?, decían. Anhelamos los recuerdos de Egipto, donde había carne y cebollas. Su memoria se tornaba un espejo distorsionado. La nostalgia se elevaba como una nube espesa, oscureciendo la percepción de la gracia presente. Moisés, una vez más, alzó su voz hacia Dios. Señor, tu pueblo se desanima. ¿Cómo les ayudaré a comprender tu provisión? La respuesta divina llegó, clara y certera: he aquí, les enviaré carne al caer la tarde. Ellos comerán y se saciarán, y así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Al caer la tarde, abundante codornices descendieron sobre el campamento, llenando el aire con un aroma que despertaba sus sentidos. Los israelitas, ahora agitados por la sorpresa y temor reverente, comprendieron que YHWH estaba más cerca de lo que pensaban. Con el tiempo, otros desafíos emergieron. Agua se volvió un bien escaso y querían más que maná y carne. ¿Acaso nos traerás aquí para morir de sed?, clamaron de nuevo. El eco de la duda rebosaba como olas en una tempestad. Moisés, sintiendo el peso del clamor de su pueblo, buscó a Dios de nuevo en el monte. Allí, en la cima, la voz del Señor resonó con autoridad: ve a la roca en Horeb. Golpéala y de ella brotará agua. Con fe, Moisés obedeció. Golpeó la roca y al instante, aguas vivas fluyeron, saciando la sed del pueblo. Entonces, todos comprendieron que incluso en medio de sus quejas, el Señor había suplido cada necesidad. El maná, la carne y el agua eran símbolos del pacto, bendiciones que tenían como lazos su constante provisión. Sin embargo, en lo profundo del corazón de Moisés, un nuevo misterio inquietaba su alma. ¿Por qué, Señor, conduces a tu pueblo a través de estas pruebas?
La respuesta divina se desveló con magnificencia al guardar en su memoria las palabras de las antiguas profecías. El pueblo, viendo con asombro y gratitud, empezó a entender que la jornada iba más allá de la supervivencia física. Eran parte de un plan mayor, un testimonio viviente del amor de Dios. Con el tiempo, las historias que transmitirían a sus hijos y generaciones venideras serían sobre esta travesía de fe. En sus corazones, una pregunta emergía: ¿qué más está reservado en la historia del pacto? ¿Cuál será la siguiente manifestación de tu gloria, oh Señor? Y mientras una nube guía se alzaba sobre el campamento, Moisés sintió en su interior la revelación latente de una promesa aún más gloriosa. ¿No será que los días venideros revelarán un liberador, el verdadero pan de vida que descenderá del cielo para ofrecer salvación a toda la humanidad? La respuesta a esta pregunta fluyó como un río en su corazón, dejando a todos preguntándose qué maravillas aún tenían que venir. El campamento israelita, ahora rebosante de júbilo tras la provisión divina de maná, carne y agua, comenzó a sentarse bajo la sombra de las promesas. El día se deslizaba con un brillo radiante, pero la mente de Moisés permanecía atrapada en la búsqueda de entendimiento. ¿Cuál es el propósito de estas señales, oh Señor?, se preguntaba mientras observaba la tierra que no conocía, pero que había sido prometida a sus antepasados. Las quejas del pueblo, al principio justas, habían dejado una huella. ¿Cuánto tiempo más debemos esperar? ¿Acaso nos has traído a este desierto para que muramos de hambre y sed? Resonaban en su mente, una melodía inquietante. Moisés, caminando hacia la tienda de reunión, podía oír el murmullo del pueblo. Aunque confiaba en Dios, el peso de la incertidumbre se hacía cada vez más pesado. Una tarde, mientras Moisés estaba en comunión con Dios, el Señor lo llamó: Moisés, reúne al pueblo. Quiero hacer un pacto con ellos, un testimonio de mi fidelidad. Su corazón latía fuertemente, sabía que algo monumental estaba a punto de revelarse. Ordenó que todos se congregaran en la falda del monte, donde el cielo comenzaba a oscurecerse en tonos de azul intenso. Cuando la multitud estuvo lista, una nube densa descendió sobre el monte, cubriendo su cima. El trueno resonó y un fuego sacudió el aire, mientras la voz del Señor se hacía oír: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La presencia del Altísimo envolvió al pueblo en terror reverente. Aquellos mandamientos, escritos en tablas de piedra, resonaban como una llamada a la pureza y la devoción. Moisés, viendo la respuesta del pueblo, entendió que aquel pacto no era solo un conjunto de reglas, sino un camino hacia la plenitud de la vida divina. Señor, exclamó, tu pacto revela tu deseo de estar cerca de nosotros. Pero, ¿cómo podremos cumplir con todo lo que nos pides? La respuesta de Dios fue profunda: no lo lograrás por tu propio esfuerzo. Será a través de un Redentor que vendrá, el que llevará sobre sí mismo la carga de su iniquidad y les enseñará a vivir en mi luz. Las palabras reverberaron en el aire, sembrando preguntas en los corazones de aquellos que escuchaban. El pueblo se miró con desconfianza y curiosidad, preguntándose quién podría ser este Redentor, y cómo alguien podría llenar el vacío de su desobediencia y quejas. Moisés sintió nuevamente la inquietud en su interior. Estaba seguro de que los días por venir develarían esta misteriosa figura. Me he revelado a ustedes, pero aún hay más, continuó el Señor: los haré un pueblo santo, mi tesoro especial, para que sean un faro de luz para las naciones. Recuerden que el camino que caminan no es solo hacia la tierra prometida, sino hacia la promesa de redención y un pacto eterno. Al terminar las palabras, la nube se disipó. Los israelitas temblaban, comprendiendo que la enseñanza de aquel día iría más allá de su situación inmediata. Era la revelación de un destino mayor que aún no podían entender completamente. Mientras la multitud dispersaba, una pregunta latente palpitaba en cada corazón: ¿quién será el elegido que nos mostrará el camino a seguir? ¿Qué más veremos de la gloria de Dios? Moisés, con la mirada fija en el horizonte, sabía que la respuesta estaba por venir. El eco de la promesa resonaba en su alma: se sentará entre ustedes y sacará libertad para todos. Un nuevo pacto será establecido, uno que transformará el corazón de los seres humanos y les acercará a mí de forma irrevocable. Así, el futuro se tornaba un misterio lleno de esperanza, en la certeza divina de un amor que nunca cesaría. Mientras pasaban los días, un sentimiento de asombro y expectativa recorría el campamento israelita. Los mandamientos dados en la gloria del monte comenzaron a ser grabados en los corazones de muchos, mientras que otros seguían luchando con sus dudas. La voz del Señor reverberando en la montaña aún resonaba en sus memorias: Yo soy el Señor tu Dios.
Era un recordatorio constante, y el peso de la alianza parecía tanto un regalo como una carga a Moisés. Siendo condujo por el Espíritu a las alturas del monte Sinaí, se sintió llamado a buscar más de la revelación que había recibido. Con el rostro iluminado por la luz de la gloria divina, clamó en su interior: Señor, enséñame tu camino, y reconoce que tu pueblo necesita más que veces un guía en estos días difíciles. El clamor reverberaba con expectativa, envuelto en la donación del pacto. Al llegar a la cima, la atmósfera cambió. Una vez más, una nube densa cubrió la montaña, y el Señor habló con voz asombrosa: Moisés, escríbeme las leyes y el orden que guiarán a mi pueblo. Diles que seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Moisés, con las manos temblorosas, tomó las tablas de piedra. Cada palabra escrita era vida, un susurro de esperanza y dirección. Cuando Moisés descendió, llevó consigo más que las tablas. Llevaba la responsabilidad de comunicar el corazón de Dios al pueblo, un eco del pacto que se había establecido. La multitud, inquieta y ansiosa, se reunió a su alrededor, y cada rostro estaba bañado en expectativa. He venido a traeros la palabra del Señor, declaró Moisés con voz poderosa, y todos quedaron en un silencio reverente. Mientras leía las leyes, el pueblo escuchaba atentamente. No eran simples reglas, eran la expresión del amor de Dios, un llamado a la fe y la obediencia. Los ojos de los israelitas se llenaron de lágrimas al entender que el Señor había tenido sus vidas en su mente. ¿Quiénes somos, que nos mires con tanto favor?, murmuraron algunos entre sí. Sin embargo, en medio de la alegría, Moisés notó a algunos en la multitud que guardaban un doloroso silencio. Eran aquellos que luchaban con la idea de obedecer. ¿Podremos vivir de acuerdo a todo lo que se nos exige?, se preguntaban en su interior, la incertidumbre sofocando sus esperanzas. Moisés, al percibir su lucha, recordó lo que el Señor había dicho, que no tendrían que cargar esta responsabilidad solos. Recuerden, pueblo de Israel, dijo Moisés con voz firme, nos ha sido prometida una liberación. Un Redentor que no solo llevará nuestras cargas, sino que transformará nuestros corazones. Con él, cada uno de ustedes puede hallar la fortaleza para vivir en libertad. La esperanza comenzó a florecer en algunos, aunque la confusión aún reinaba en muchos corazones. Así pasaron las semanas, cargando los mandamientos y luchando por entender la profundidad de la alianza que habían hecho con el Altísimo. Las noches se llenaban de murmullos, y las dudas a veces ahogaban los ecos de la alegría. Pero en el corazón de Moisés, el conocimiento del plan divino en marcha era cada vez más sólido. Una noche, mientras contemplaba las estrellas titilantes en el cielo, recordó las palabras que se le habían revelado: los haré un pueblo santo. Reflexionando sobre esto, sintió que el cielo también le hablaba: aún hay más. Lo que han visto y oído no es el final, sino una puerta abierta hacia un futuro glorioso. De repente, al mirar la vasta extensión del desierto, un escalofrío recorrió su ser. Comprendió que la revelación del Redentor estaba más cerca de lo que imaginaba. El que enviará el camino será un maestro, un líder que atraerá a las multitudes, pensó, sintiendo el fuego de la anticipación. Así, la historia continuaba tejiéndose, y una vez más, el misterio del propósito divino se hacía presente, como un testimonio que había sido forjado en el pasado, resonando a través de cada generación. En el pensamiento de Moisés, una pregunta latente surgió: ¿estamos nosotros listos para recibir a aquel cuya llegada transformará la historia y nos acercará al corazón de Dios? El desafío estaba ante ellos, mientras el plan soberano de Dios esperaba ser completamente revelado. Con el paso de los días, un aire de inquietud comenzó a envolver al campamento de Israel. Aunque la voz del Señor seguía resonando en sus corazones, las pruebas y las tentaciones del desierto parecían poner a prueba la fe de muchos. La sed y el hambre hablaban en voces amargas, y algunos comenzaron a murmurar entre sí. ¿Puede el Señor proveer en el desierto?, cuestionaron, retrocediendo en su confianza. Moisés, sintiendo la carga y el clamor de su pueblo, se retiró a su lugar de oración. En la quietud del desierto, elevó su voz al cielo: oh Señor, tú que nos has sacado de la tierra de Egipto, no nos abandones en esta tierra árida. Recuerda tu pacto con nuestros antepasados, nosotros somos tu pueblo elegido. Entonces, como respuesta a su súplica, una brisa suave pareció llenar el aire, y la presencia del Señor se manifestó nuevamente. Moisés, dijo, he oído el clamor de mi pueblo. Les enviaré maná del cielo, comerán a diario y sabrán que yo soy su Dios. Las palabras del Señor eran un ancla de esperanza, y Moisés se sintió fortalecido al saber que Dios estaba en control. Cuando el maná comenzaba a caer por la mañana, cada israelita vio cómo el cielo se abría en abundancia.
Cundió una alegría inusitada, los que antes dudaban ahora se maravillaban de la provisión divina. Sin embargo, entre ellos había un grupo que, en su insaciable deseo, comenzó a codiciar la carne y los sabores de Egipto. Ojalá volviéramos a aquel lugar donde comíamos sin restricciones, decían, como si la dimensión del desierto les había borrado la memoria del sufrimiento. Moisés, viendo la inquietud crecer, se apresuró ante el Señor, afligido. Señor, no puedo llevar solo esta carga, este pueblo es duro de corazón. En sus palabras había un eco de la frustración de un líder que había luchado por liberar a un pueblo de la opresión solo para verles titubear otra vez. Aún hay más que deseo mostrarles, respondió el Señor, es tiempo de que entiendan la profundidad de mi pacto. No solo les he liberado de la esclavitud, sino que les estoy formando como un pueblo santo, una nación que se llama por mi nombre. Aquella tarde, Dios instruyó a Moisés sobre la necesidad de un encuentro con él en la montaña. Agrega a la reunión a los ancianos de Israel y asegúrate de que estén preparados, porque en mi gloria habrá una revelación que nunca han visto antes. Moisés obedeció y reunió a los líderes. La expectación estaba en el aire, y el pueblo se encontraba en un silencio reverente. Las palabras de esta reunión llevarían consigo la esencia del futuro que les aguardaba. Se acerca el tiempo, pensó Moisés, donde no solo conoceremos la ley, sino también el propósito de nuestra existencia. Al llegar el día señalado, la atmósfera en la montaña se tornó en un espectáculo sublime, relámpagos y truenos resonaban mientras el Señor descendía en una nube que cubría el monte. La tierra temblaba bajo la majestad de su presencia. Prepárense, porque aquí se revelará el misterio de mi pacto, dijo el Señor. La multitud observó con asombro mientras una voz era escuchada como un eco en las llanuras del desierto. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los he elegido para ser un faro para las naciones. Y en el corazón de Moisés, un movimiento comenzó a brotar. Este pacto que se manifestaba no solo trataba de leyes y orden, significaba una alianza que abarcaba generaciones, y en su profundidad, un susurro de una nueva promesa emergía. Moisés, escucha, habló el Señor. Dentro de este pacto, hay uno que vendrá más adelante, uno que cumplirá mis promesas de manera que aún no comprendes. Él será aclamado por muchos y será el puente entre la humanidad y yo. Esa revelación provocó un escalofrío en la conciencia de Moisés, mientras las palabras empezaban a entrelazarse con todo lo conocido. Los corazones de los israelitas latían, cada uno sintiendo que el tiempo se acercaba para conocer verdaderamente al Salvador que les había sido prometido. Así, se levantaba un nuevo hilo del plan divino, y una pregunta resonaba en el aire: ¿cuál sería el nombre de este esperado Redentor, y qué tan profundo sería el misterio de su llegada? El pueblo aguardaba, la historia estaba por comenzar a desvelar su destino. La travesía de los israelitas por el desierto continuaba, y la atmósfera en el campamento estaba impregnada de un aire de expectativa y anhelo. Cada paso que dieron les acercaba más a la tierra prometida, aquella que fluía con leche y miel, pero también era un tiempo de prueba, donde el corazón del pueblo era puesto a prueba constantemente. Mientras el maná caía del cielo, una poderosa enseñanza estaba surgiendo entre ellos, la dependencia absoluta de YHWH. El pueblo a menudo recordaba su vida en Egipto, un pasado de esclavitud que ahora se presentaba como un espejismo seductor. Las quejas resonaban en la comunidad, y algunos comenzaron a añorar con nostalgia los sabores de su antigua vida. Ojalá tuviéramos carne, cada día solo hay maná, lamentaban con anhelo. Moisés, sintiendo que el peso de los reclamos caía sobre sus hombros, se dirigió de nuevo al monte Sinaí. «Oh Señor, ¿qué hacer con este pueblo que no cesa en su desconfianza? Te han visto obrar maravillas, pero aún desean volver atrás», clamó con angustia, su voz resonando en la intimidad de la montaña. Alzó sus manos, buscando respuestas, una conexión con el Altísimo que evitara que su pueblo cayera en desesperación. La respuesta del Señor fue clara. «He oído su lamento, y así les enviaré codornices para saciar su hambre, pero debo enseñarles sobre el verdadero alimento, el que dura para siempre». Las palabras calaron hondo en el corazón de Moisés, quien transcribió este mensaje, con la certeza de que su labor era preparar a la nación, no solo para una liberación física, sino para que entendieran el significado profundo de la dependencia de Dios. Esa noche, el cielo se llenó de aves, y los israelitas aprendieron que el sustento del cielo siempre llegaría cuando su fe pareciera tambalear. Días después, el pueblo se encontraba aún en la llanura del desierto cuando el Señor les mandó a Moisés que se prepararan para otro encuentro. «Quiero que se reúnan ante mí y escuchen mi voz, deseo instaurar un pacto renovado,
dijo YHWH. La anticipación llenó los corazones de los israelitas, que sabían que este pudiera ser un momento decisivo. Al llegar el día señalado, una nube oscura cubrió el monte, relámpagos iluminaban el cielo, y la tierra tembló ante la majestad de Dios. Moisés ascendió, al llegar a la cima, escuchó la voz de Jehová resonar con una autoridad que reverberaba en su ser. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos, proclamó, estableciendo nuevamente los mandamientos. A través de ellos, el pueblo comenzaría a comprender su identidad como la nación elegida de Dios, invitándoles a vivir en rectitud, facilitando la relación entre el cielo y la tierra. Al escuchar las palabras de la ley, muchos se conmovieron hasta las lágrimas. Nos has llamado, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles, clamaban, y no podían ignorar la tangible presencia de Dios rodeándolos. Sin embargo, había algunos cuyas dudas aún anidaban en sus corazones y comenzaron a cuestionar, ¿acaso somos capaces de cumplir con todo esto? Y así, Moisés, reconociendo su lucha, les recordó que el camino hacia la libertad era un proceso y que el Señor había prometido un Redentor que llevaría sobre sí sus iniquidades. Serán mi pueblo, y yo seré su Dios, les aseguró, dando el eco de la esperanza de un futuro donde el pacto sería celebrado en su plenitud. Con el paso del tiempo, las historias de la provisión y la liberación se convirtieron en una poderosa herencia, pero el eco del pacto de Dios seguía resonando más allá de la travesía del desierto. Mientras las tribus de Israel alejaban de Egipto su pasado, la revelación de un futuro glorioso se acentuaba en sus corazones. Un día, el Redentor tan esperado vendría, y los llevaría hacia una libertad absoluta que no solo sería física, sino espiritual, porque él llevaría la carga del pecado del mundo. Así, días se convertían en semanas y semanas en años, la historia de la redención se tejía con hilos de promesas. Y aunque en sus corazones surgían tempestades de incertidumbre, cada milagro, cada provisión, cada ley se convertía en un recordatorio de que la fidelidad de Dios no fallaría. El pueblo aprendía a esperar, a creer, a confiar, a discernir los murmullos de una verdad no revelada aún. El tiempo pasaba por el desierto, pero la promesa de una tierra verdadera seguía latiendo en sus corazones. Pese a las quejas y la fatiga del viaje, la confianza en Yahweh comenzaba a ser una parte intrínseca de su identidad colectiva. El futuro del pueblo de Israel dependía del pacto que el Señor había formado con ellos, un pacto que daría luz a la historia del mundo y guiaría a las naciones hacia un camino de redención. De esta manera, el viaje continúa, con el pueblo de Israel avanzando hacia su destino, llevando consigo la certeza de que el Dios que les liberó de la esclavitud está comprometido con cumplir su promesa de llevarlos a capacidad de vivir en libertad y esperanza. La historia continúa, mientras esperan la manifestación total de su Redentor, con una firme fe resplandeciendo en cada corazón que confía en el plan eterno del Altísimo. No dejes de seguir la revelación de las historias bíblicas. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que transformarán tu entendimiento. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo que hace posible esta misión. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final de esta historia profunda y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver la conclusión de esta impresionante travesía. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.